Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva hora de clases. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Y vamos a ir analizando, justamente vamos a ir viendo, vamos a ir revisando el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen ya aperturada para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2 vocabulary, y vamos a ver el tema número 2. Se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Vamos a ver cómo se forman. Tenemos unas estructuras que se llaman sufijos, que se van acoplando para transformar verbos, para transformar otro tipo de estructuras gramaticales, obviamente en sustantivos. Esto se denomina un proceso de sustantivación que permite ampliar el contexto del idioma. ¿Para qué sirve esto? Nos sirve directamente para no tener un proceso de repetición en un escrito, en un documento. Con este tipo de estructuras, ¿qué es lo que hace? Se amplía lo que es el léxico, se amplía el nivel de palabras y de redacción que vayan a tener en un determinado documento. A continuación de este tema, obviamente tenemos aquí, ustedes pueden observar el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. El trabajo, recuerden que es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con las bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden consultar en Internet, pueden ampliar más lo que necesiten investigar. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Se pueden formar sustantivos de otras palabras, indique cuál es el procedimiento. Y ahí lo que es lo que tienen que hacer simplemente ustedes poner las reglas gramaticales que nosotros vamos a ver a continuación, cómo se forman sustantivos a partir de otras palabras. Y tienen que indicar cuál es el procedimiento y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. La siguiente pregunta dice, con el sustantivo difficultly, construya tres oraciones. Ahí tenemos un sustantivo, por ejemplo, de difficult, es difícil. En cuanto, obviamente, con el sufijo que tenemos en la parte TI, en la parte final se transforma a un sustantivo. Tenemos difficulty, que es difícilmente. Y ya vamos a ver cómo funciona y cómo se aplica cada uno de ellos. Entonces, aquí tienen que hacer con este sustantivo, tienen que construir tres oraciones. Esas oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés, sobre todo en inglés, y de ahí su traducción al español. La siguiente actividad dice con el sustantivo duplication construya tres oraciones. Igual tienen que estar esas tres oraciones inglés, español. En la siguiente actividad dice con el sustantivo anger construya tres oraciones. Igual ya saben, inglés, español. Y por último, con el sustantivo similarity construya tres oraciones. Español, inglés, español. Es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente actividad, para la presente semana. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer, cómo es lo que ustedes tienen que desarrollar todas estas actividades que se han planificado para el desarrollo de la presente semana. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todas estas actividades también en el transcurso del tema que nosotros vamos a ir revisando. Recuerden que el trabajo debe ser 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la tarea, eso sí es obligatorio. Eso sí tienen que hacerlo de manera obligatoria. De no hacerlo así, obviamente estarían perdiendo tres vitales puntos en su tarea. Entonces tienen que ser, aquí tienen el esquema, obviamente tienen que cumplir el esquema tal como se les presenta, ¿sí? Cumpliendo con todos los requerimientos que se les solicita ahí. Una vez que esto lo hacen en la parte superior de su hojita, obviamente empiezan a continuación a desarrollar el contenido de su tarea. Y eso sería todo lo que tienen que hacer. Toman una foto o lo escanean y suben a su tarea. En función del contenido deben revisar las recomendaciones, también la rúbrica de calificaciones y al final de este procedimiento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras.
tenemos correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esa tarea justamente permite entregas justamente desde el 9 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Esto en cuanto al contexto de tiempos y actividades que ustedes tienen para la presentación de esta tarea. Una vez que se les ha explicado qué es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que desarrollar, a continuación vamos a iniciar con el proceso de explicación de los contenidos de nuestro material de apoyo que tenemos activados en nuestra aula virtual. Y vamos a ver, ¿se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras? Una buena interrogante. ¿Es posible formar sustantivos a partir de verbos o también de adjetivos? Este recurso se conoce como sustantivación o nomilización en inglés. Es útil sobre todo para la redacción académica porque previene la repetición de verbos y hace que el texto adquiera un tono mucho más objetivo. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y adjetivos. En la siguiente tabla vamos a ver y ustedes van a encontrar algunos de los procesos de sustantivación más común de, obviamente, tanto con verbos como también con adjetivos. Cómo se transforman los verbos a sustantivos y cómo se transforman los adjetivos también a sustantivos. Y aquí para ello, en esta primera etapa que nosotros estamos viendo, en esta tabla que ustedes pueden observar, tenemos aquí el verbo origen, tenemos la transformación a sustantivo y tenemos su traducción, tanto del verbo originario como del proceso de sustantivación. Y dentro de estas características, aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos adapt. Adapt es el verbo origen y obviamente se traduce como adaptar. Adapt, prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Le complementamos justamente con estas tres letras, que es ion, y obviamente se transforma a un sustantivo. Adapt, adaptar, adaptation, adaptación. Entonces, igual ya cambia incluso de contexto. Si ustedes pueden ver, adaptar es la acción, adaptar el ejercicio. Pero la adaptación ya es la ejecución de esa acción. Entonces pasa a ser un sustantivo. Igual tenemos con el siguiente verbo base que es conclude. Y acá tenemos conclusion, tenemos con el complemento, obviamente que le transforma a sustantivo. Conclude es concluir, pero conclusion es conclusión. Entonces, concluir algo que se está haciendo. Conclusión a lo que se ha llegado. Confuse, el verbo base. Confusion, obviamente confusión. Confuse, confundir. Confusion, confusión. Vamos al siguiente verbo. Demonstrate es demostrar, pero demonstration es demostración. Develop es desarrollar, pero development es desarrollo. Ustedes ahí ven, prácticamente cambia sentido y le da otra determinación. Diagnose es diagnosticar, pero diagnosis es el diagnóstico como tal. Discover es descubrir, pero discovery es descubrimiento. Y aquí nosotros vamos viendo, todos estos son los procesos de sustantivación de un verbo para transformarle a sustantivo a través de, especialmente de las palabras que se van de sufijos. Las últimas palabras que ustedes, las últimas letras que ustedes ven que se van acoplando para transformar a sustantivo los verbos, esos son sufijos. Esos sufijos se los va colocando hasta el final y de esa manera se transforman a sustantivos. Y ustedes pueden observar en la traducción cómo significa el verbo, qué es lo que hace en la oración. El verbo determina la ejecución de la acción, mientras que el sustantivo, obviamente, da la descripción de lo que está haciendo el sustantivo. Entonces habíamos dicho discover es descubrir, discovery, descubrimiento. Duplicate, duplicar, duplication, duplicación. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo se van desarrollando. Reproduce, reproducir, reproduction, reproducción. Perform, actuar, performance, actuación.
Entonces, aquí todos estos, los que ustedes pueden observar, son verbos. Los verbos bases que a partir de la combinación o de la incorporación de sufijos, obviamente van transformándose a sustantivo y obviamente eso genera un proceso denominado sustantivación que permite ampliar el idioma justamente para dar un contexto más formal a cualquier escrito que ustedes vayan a hacer. Ahora vamos a ver sustantivos creados a partir de adjetivos. Así como sucedió con, con el verbo, acá igual tenemos adjetivos bases, los cuales igual van a cambiar sus últimas letras, obviamente por sufijos y obviamente también cambiarán su significado, su traducción. Y aquí, por ejemplo, tenemos el adjetivo hungry. Hungry es iracundo, pero obviamente se elimina la Y y se le incorpora ER al final. Y de esa manera se crea un sustantivo. Hungry, iracundo, pero hunger es la ira. Iracundo, obviamente, le está describiendo, ¿no es cierto? El adjetivo que es lo que hace describir. Pero la ira es el origen, de donde obviamente se produce que una persona esté iracundo, por ejemplo. Tenemos la siguiente, cerealless, que es descuidado. Pero si le pongo seriousness, en este caso le hemos acoplado aquí ness como sufijo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se transformó a sustantivo. Serial es descuidado, seriousness, descuido. Lo mismo sucede con hungry. En este caso aquí se elimina estas dos. En el primer adjetivo se elimina la R y la Y y se le acopla el sufijo er para transformarle a sustantivo. Vamos al siguiente. Difficult es difícil, pero difficultly en este caso simplemente lo único que hemos hecho es acoplarle la Y o la Y que nosotros le conocemos para transformarle a sustantivo. Difficult, dificultad, difficultly, perdón, difficult es difícil, difficultly, dificultad. Desillusioned es desilusionado. Pero obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, acá simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos la E y la D y acoplamos el sufijo ment. Y de esa manera lo transformamos a este adjetivo a sustantivo. Desillusioned, desilusionado. Desillusionment, desilusión. Excited, emocionado. Excitement, emoción. Happy, feliz. Happiness, felicidad. Aquí hay que ver. Y ya nosotros vamos a ver en las reglas gramaticales qué es lo que pasa con todos los adjetivos y también algunos verbos que terminan en Y. Por lo general, este Y desaparece y obviamente se le coloca la I y latina, la I normal, y le colocamos el sufijo nes. Y de esa manera lo transformamos a sustantivo. Happy, feliz. Happiness, felicidad. Injuried, lesionado. Injury, lesión. Ustedes pueden ver igual acá pierde, el adjetivo pierde y obviamente es incorporado aquí la Y. Injured, lesionado. Injury, lesión. Miserable, miserable. Misery, misery. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí al menos pierden prácticamente estas cuatro letras últimas, desaparecen y le acoplamos simplemente la Y al final. Miserable, miserable, misery, miseria. Opportunistic es oportunista. Opportunity es oportunidad. Similar, similar, pero similarity, similitud. Y ustedes van viendo cómo se van formando. Obviamente se van transformando los adjetivos para dar paso a los sustantivos con la incorporación de sufijos en la parte final, obviamente para poderlos transformar y para poderlos estructurar. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades, obviamente que tenemos aquí en la primera etapa de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase justamente vamos a ver todos estos procesos de sustantivación, sustantivos derivados de verbos y otras características más que es importante que nosotros revisemos y que conozcamos cómo se van formando. Y en el siguiente artículo nosotros vamos a ver justamente un poco acerca de estos procesos de sustantivación y vamos a ver sustantivos derivados de verbos. Cuando hablamos de derivación significa que nacen a partir de estas estructuras gramaticales. Entonces, aquí
Los sufijos comunes para formar un sustantivo a partir de verbos. Vamos a ver cuáles son los sufijos. Uno de los métodos más frecuentes para derivar sustantivos de verbos en inglés es agregar sufijos específicos al verbo base. A continuación vamos a detallar algunos de los sufijos más comunes y ejemplos y cómo funcionan. Y vamos a hablar del primer sufijo, el sufijo ment, como habíamos visto. Vamos a ver cómo funciona el sufijo ment. Este sufijo convierte verbos en sustantivos que se refieren a un estado o resultado de una acción. Por ejemplo, tenemos develop, que es desarrollar, y se convierte en development. ¿Qué es lo que pasa? Le agregamos a develop, le agregamos el sufijo ment y se transformó a sustantivo. Develop, desarrollar, development, desarrollo. Por ejemplo, tenemos the development of new technology is crucial. El desarrollo de una nueva tecnología es crucial. Tenemos enjoy, termina en Y, que significa disfrutar. Se convierte en enjoyment. ¿Qué es lo que hicimos? Le complementamos con el sufijo men. Enjoyment. Enjoy, disfrutar. Enjoyment, disfrute. Tenemos, por ejemplo, her enjoyment of the movie was obvious. Su disfrute de la película era evidente, dice. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo funciona en este caso estos procesos de sustantivación, obviamente con el sufijo me. Los verbos, obviamente acoplados con sufijos, en este caso con el sufijo men para dar paso a un sustantivo. Esto, la primera etapa con el sufijo ment. Ahora vamos a ver en la segunda etapa con el sufijo. Aquí tenemos dos. Puede ser ion o puede ser tion. Estos dos sufijos. El sufijo ion o tion forma sustantivos que indican el proceso o resultado de una acción. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo inform, que es informar. Se convierte en information. ¿Qué es lo que pasa? Utilizamos ion. Information, si ustedes pueden observar aquí cómo se escribe. Obviamente se pronuncia information. Inform, informar, information, información. Por ejemplo, tenemos the information you provide is very useful. La información que proporcionaste es muy útil. Igual, acá vuelta vamos a ver, aquí nosotros vimos con el primer sufijo que es ion. Ahora vamos a ver con el siguiente sufijo que es tion. Por ejemplo, tenemos create, que es crear, se convierte en creation, que es creación. The creation of the new art piece took months. La creación de la nueva obra de arte tomó meses, dice. Entonces aquí, no sé, por ejemplo, tenemos creation, que es obviamente ¿qué es lo que hicimos? Complementarle con la forma tion en la parte final con el sufijo tion. El primero, obviamente, era con el sufijo ion, pero obviamente el siguiente es con el sufijo tion. Y de esa manera nosotros vamos generando nuevos sustantivos a partir de verbos. El más usado, el que se usa con mayor intensidad dentro del idioma inglés, es el que viene a continuación. Verbos que se incorporan con el sufijo ing para formar los que se les conoce, obviamente, como gerundios dentro del idioma inglés. Cuando se agrega ing al verbo, este forma un sustantivo conocido como sustantivo gerundio, aunque se usa comúnmente para hablar de acciones en curso. En muchos casos también funciona como un sustantivo para hablar de la actividad en general. Por ejemplo, swim. Swim es nadar. Se convierte en swimming, que es natación. Entonces, todos estos verbos se les conoce como verbos gerundios perdón, sustantivos gerundios o como infinitivos. Y eso tienen que tener ustedes mucho cuidado el momento de aplicar dentro del idioma inglés, justamente porque con la terminación ing son los más usados dentro del idioma. Entonces, habíamos dicho swim, nadar. ¿Qué es lo que hicimos? A swim le agregamos el sufijo ing y obviamente que se transformó. En este caso, la M, la última letra, tiene que duplicarse y de ahí agregarle ing. Y de esa manera tenemos swimming, que es natación. Por ejemplo, la oración tenemos swimming is my favorite sport. La natación es mi deporte favorito. Swimming is my favorite sport. Read, leer, se convierte en reading, que es lectura.
I enjoy reading in the evening. Disfruto de la lectura por la tarde, dice. I enjoy reading in the evening. Entonces ahí nosotros vemos entonces read, que es leer, pero acá tenemos reading, que es lectura. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo tiene un diferente, se transforma el contexto de la oración a partir de la utilización de los sustantivos con la terminación ing conocidos como gerundios. Vamos a la siguiente etapa, tenemos el sufijo ans o ens. Tenemos igual dos tipos de sufijos. Tenemos con ans y tenemos con ens. Y vamos a ver, esos sufijos transforman el verbo en un sustantivo que describe un estado, una condición o también una acción. Por ejemplo, tenemos perform, es actuar o ejecutar. Se convierte en performance, que es actuación. Por ejemplo, aquí tenemos her performance in the play was outstanding. Entonces, ¿qué dice? Su actuación en la obra fue sobresaliente, outstanding. Entonces, ahí tenemos la determinación. La siguiente, exit, que es existir, se convierte en existence, que es existencia. Por ejemplo, tenemos the existence of life on other planets is a style of mystery. La existencia de vida en otros planetas sigue siendo un misterio. Entonces aquí tenemos en este caso el sustantivo, obviamente con la terminación de sufijo ans, obviamente, perdón, ens, que es existence. En el primero tenemos performance, obviamente con el sufijo ans. Y ahí ustedes pueden ver cómo funcionan cada uno de ellos. La siguiente etapa, el siguiente sufijo es el sufijo con la determinación er o con el sufijo er o con el sufijo or. Este sufijo convierte el verbo en un sustantivo que describe a la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Es importante que ustedes vayan analizando y vayan viendo y repitiendo, obviamente grabándose. De pronto van también tomando apuntes en un cuaderno, es importante cuando ustedes vayan, estén revisando las clases o estén atendiendo, siempre vayan tomando también un poquito apuntes, sobre todo en las reglas gramaticales, porque es fundamental para que ustedes puedan comprender cómo funciona cada uno de ellos. Como les había dicho, el sufijo er y or, este sufijo convierte el verbo en un sustantivo que describe a la persona o cosa que realiza ¿qué? La acción del verbo. Por ejemplo, tenemos teach, que es enseñar, se convierte en teacher, que es profesor. Por ejemplo, the teacher explained the lesson clearly. El profesor explicó la lección claramente. Entonces ahí tenemos clearly y nosotros ya vamos a ver ese tipo de adjetivos también. Tenemos act, que es actuar, se convierte en actor, que es actor. The actor received an award for this role. El actor recibió un premio por su papel. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan tanto el sufijo er, que es en este caso teacher, o con el sufijo or, cómo se transforma el verbo a sustantivo. Por ejemplo, tenemos la siguiente que es actor. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo funcionan estas actividades. Hemos ido analizando 5 sufijos y sus reglas gramaticales para transformar de verbos a sustantivos. Una serie de sustantivos y sobre todo los que, vuelvo y repito, los que son más utilizados justamente con el sufijo ing, que son los verbos gerundios, los sustantivos gerundios que obviamente son muy utilizados dentro del idioma inglés. Otras formas de derivación de sustantivos de verbos. Vamos a ver, también existen otras adicionales que muchas de ellas no cumplen o no se encajan en una de estas reglas que hemos visto, de las 5 reglas que hemos visto anteriormente, pero que son indispensables, obviamente que son parte paralela, que no cumplen con ninguna regla, pero que son esenciales dentro de la formación de este tipo de estructuras gramaticales. Además de los sufijos, algunos verbos en inglés se convierten en sustantivos sin ninguna modificación o con un cambio mínimo en su forma. En estos casos, el contexto es lo que indica si la palabra funciona como verbo o un sustantivo. Por ejemplo, tenemos love, es amar. Puede ser tanto verbo como sustantivo. No de 100% verbo. Por ejemplo, I love this song. En este caso, en función de verbo.
Me encanta esta canción, dice. I love no siempre significa amar. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el love por ejemplo, ustedes dicen, me encanta tocar el piano. Entonces ahí igual ustedes utilizan el love para indicar que le encanta. Así como dice, I love this song. Me encanta esta canción. Por ejemplo, aquí tenemos her love for music is deep. Aquí va en función de sustantivo. Su amor por la música es profundo, dice her love for music is deep. Este es en función de sustantivo. Igual sucede con help, ayuda, también puede ser verbo, pero también puede ser sustantivo. Y aquí tenemos con un verbo modal, en este caso que es el verbo can. Can you help me? Es una question. Can you help me en función de verbo? Puedes ayudarme, le está diciendo. Ahora en función de sustantivo digo, your help is appreciated. Se agradece tu ayuda. Entonces ahí va en función de verbo. Entonces ahí nosotros podemos ver justamente help en función de verbo, help en función de sustantivo. Love en función de verbo y love en función de sustantivo. Es una de las primeras etapas en las cuales podemos ver. Son verbos únicos, son accidentes gramaticales, obviamente que nosotros tenemos que aprender de cada uno de ellos. Diferencias de uso entre inglés y el español, vamos a ver en esta última etapa, en estos últimos minutos de nuestra clase. En inglés, el proceso de derivación de sustantivos a partir de verbos es muy regular mediante el uso de sufijos específicos. En español, aunque también se utilizan sufijos para formar sustantivos de verbos, las estructuras y el tipo de sufijos son diferentes. Por ejemplo, en español se pueden formar sustantivos a partir de verbos con los sufijos ción, por ejemplo relacionado con tion en inglés, o miento similar a meant en inglés. Por ejemplo, transformar, verbo que se convierte en transformación, sustantivo. Transformation, transformación, en inglés sigue la regla paralela para el tipo de sufijo tion. Sin embargo, algunas diferencias notables incluyen el hecho de que en español las formas verbales y los sustantivos derivados pueden variar según el género, esto es masculino y femenino, y la cantidad singular o plural, mientras que en inglés el sustantivo derivado no cambia de acuerdo con el género. Sirve tanto para el masculino, para el femenino y así sucesivamente. Esto en cuanto a un tipo adicional que obviamente les doy en función de las estructuras. Esto en cuanto a la sustantivación a partir de verbos, cómo se van creando sustantivos a partir de verbos. Lo mismo sucede con los adjetivos. Los adjetivos, ¿qué es lo que sucede? Los adjetivos se transforman a sustantivos justamente integrándoles determinadas características de sufijos. Y de esa manera se van creando, de esa manera se van estructurando y obviamente tenemos una variabilidad en cuanto al idioma inglés en función de la sustantivación a partir de adjetivos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase relacionada al tema que nosotros hemos estado analizando, que es de la materia de inglés, y este tema bastante importante, bastante entretenido, que es el proceso de sustantivación, de la transformación de sustantivos a partir de verbos y también a partir de adjetivos. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así que les invito a continuar en el proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora.